Buenos días. Vamos a dar ya la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, quizás se vayan uniendo con posterioridad algunas personas más, pero de todas maneras, bueno, tenemos la satisfacción de que va a quedar grabada la intervención y de que podrá ser también un material muy útil, bueno, pues para estudiantes y para investigadores también en un futuro. Vamos a presentar dentro del marco del programa Ágora de las Humanidades más allá de las aulas un libro, pero no solo un libro. Sin embargo, voy a citar el título: El mundo está fatal, pero hay esperanza. Reflexiones de una ecomujerista blanca, de Chian López Rodríguez, que es nuestra compañera Marta Sofía López Rodríguez del Departamento de Filología Moderna. No solo vamos a hablar de un libro, porque vamos a hablar de muchas más cosas que tienen que ver, y por eso hemos introducido la charla en el programa del Ágora de las Humanidades, porque tienen que ver también con un futuro profesional posible para todos nuestros estudiantes de los grados de la Facultad de Filosofía y Letras, que es el académico universitario, pero también el de la investigación. Se puede mantener una investigación de prestigio incluso siendo trabajador bueno, pues en otras instancias o en otros niveles educativos. No es necesario ser profesor de universidad, pero sí que es verdad que a través de esta institución, bueno, pues hay múltiples posibilidades de desarrollo, posibles becas predoctorales, postdoctorales, y nos parece muy interesante que lo puedan compartir los estudiantes desde el ejemplo de la propia Marta Sofía López Rodríguez, que bueno, tiene una dilatada trayectoria académica y es reconocida internacionalmente en los campos de estudio en los que investiga. Bueno, yo doy esta bienvenida como vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria, pero le voy a ceder de entrada la palabra a Ana Isabel Blanco, que nos acompaña en este acto relevante, que es la presidenta del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres, sobre las mujeres en la Universidad de León, del que también es vicepresidenta Marta Sofía López Rodríguez. Es un seminario importantísimo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Yo creo que estamos viendo que cada vez es más importante el seguir en la lucha, seguir reivindicando, porque se van alcanzando ciertos logros, pero corremos peligros, también el peligro de ciertos retrocesos, ¿no? en función de cómo se va desarrollando, bueno, pues la vida actual. Así que muchísimas gracias de verdad a las dos por esa labor que hacéis en la propia Universidad de León, y le cedo ya la palabra a Ana Isabel Blanco. Muchas gracias, Natalia, por esta presentación. Muchas gracias a Chian por haberme permitido estar aquí presentando su obra, realmente interesante, sugerente, brillante como es ella. Y bueno, es una oportunidad más de cambiar pareceres, porque bueno, estamos en el momento en el que estamos también dentro de los estudios de las mujeres, nadie lo va a negar. Yo misma he publicado hace muy poco un artículo quizá polémico sobre el choque de las agendas y el porqué, pero ahora lo que me corresponde es introducir esta gran obra que voy a resumir. Sí, es una gran obra por muchos capítulos y muy sugerentes todos ellos. ¿Qué es en general? Y dice, ella es pequeñita, pero en fin, la tesis de Wittgenstein también lo era. En realidad, este libro es una propuesta híbrida y profundamente interdisciplinar, en la que contribuye, o en la que confluyen, mejor dicho, su autobiografía intelectual, la crítica feminista, el pensamiento decolonial, el ecofeminismo y la reflexión literaria, nada menos. A través de una escritura que alterna el ensayo académico, la memoria personal y la exploración poética, la autora aborda cuestiones relacionadas con la identidad, el género, la colonialidad, la espiritualidad y las formas contemporáneas de violencia y exclusión. Nada menos, vuelvo a repetir. Uno de los aspectos más relevantes de este texto es su voluntad de diálogo, lo cual es de agradecer.
Voluntad de diálogo entre tradiciones epistemológicas diversas que siguen coexistiendo, incorporando referentes del feminismo africano y afrodescendiente, también los estudios postcoloniales y las cosmologías no occidentales. Desde esta perspectiva, este libro invita a reflexionar sobre los límites del pensamiento eurocéntrico, algo similar a lo que en su momento la cuestión social planteó como los límites al crecimiento, pero en este caso los límites al crecimiento epistemológico, y sobre la necesidad de ampliar los marcos desde los que interpretamos la experiencia humana. No es la primera vez que se hace este intento, digamos, de abarcar algunos aspectos que habitualmente parecen que fuera del objeto de estudio en las ciencias sociales. En tono el mea culpa, si fuera así, que luego si tenemos ocasión ya diré si es así o no, en el caso de la sociología. Esta obra destaca asimismo por una dimensión ética y autobiográfica, porque Xi'an sitúa constantemente su propia posición como mujer blanca occidental dentro del análisis crítico que desarrolla. En este sentido, estaría muy dentro de la tradición weberiana, que aconseja no ocultar los valores, sino hacerlos patentes para que las personas que puedan leer el libro sepan de antemano cuál es esa postura. De ese modo, bueno, pues, podemos evitar un sesgo ideológico mayor. Cuando están escondidos, esos valores aparecen igualmente, pero cuando se declaran, estamos hablando realmente con transparencia. Lo que he dicho, que es una cosa, lo de la transparencia, en fin. Calla, que no estoy Esto convierte al de texto que presentamos en un ejercicio de reflexión sobre la legitimidad epistémica, la escucha intercultural y las tensiones entre experiencia, conocimiento y representación. Cuestión que es la que más me interesa a mí en concreto y por la que no nos vamos a pelear en absoluto, pero sí podemos debatir. En conjunto, se trata de una obra compleja, abierta y deliberadamente heterogénea que combina reflexión teórica, compromiso personal y voluntad de diálogo con algunas de las grandes cuestiones culturales y políticas también del presente, que no es lo mismo. Estamos a veces acostumbrados a utilizar como sinónimos pues, sociedad, política, gobierno, cultura. No, pues no son sinónimos, y estamos en la academia y debemos tener cierta precisión en la utilización de los conceptos. Bueno, el prólogo hecho por Socorro Suárez, pues me suscribo a él, en el sentido de que la presenta como una intelectual brillante, imprevisible, eso también es cierto, lo suscribo, y profundamente vitalista. Esta sería la conclusión de su obra. Merece la pena vivir. En este momento mío, en concreto, pues encontrarme con alguien que diga merece la pena vivir, me sorprendió, sinceramente, porque, bueno, no voy a contar mi experiencia personal, pero si nos fijamos solamente en el panorama de lo social, pues ya tendríamos suficiente como para preguntarnos si realmente merece la pena, pero ahí la tenemos a ella que dice que sí. El primer capítulo, que se titula Yo sé quién soy, cosa que me parece maravillosa, Lo dice el Quijote. es el gran texto autobiográfico e intelectual del libro.
en el que ella reconstruye su trayectoria académica, su relación con los estudios africanos y poscoloniales, su formación feminista, sus contradicciones como mujer blanca privilegiada que trabaja sobre África y la racialización, y habla de sus maestras intelectuales, la literatura africana, el lesbianismo literario y Safo, la posmodernidad. Este sí que es el punto de mayor fricción, al menos mi postura, el ataque que recibió desde sectores del activismo afrodescendiente y su deseo actual de convertirse en sanadora. Me cojo ese deseo y a lo mejor lo utilizo. En el segundo capítulo, ¿por qué hago cosmética natural?, pues parte de una anécdota aparentemente doméstica, como es hacer jabones y cosmética artesanal, para desarrollar una crítica al capitalismo. Bien, esto es oro puro, porque es ver en lo particular lo general, y esto es profundamente sociológico. Nosotras venimos de tradiciones académicas diferentes, pero yo sé apreciar esa imaginación sociológica a la que nosotros estamos acostumbrados por domesticación, si se quiere, pero es una gran contribución, ver en las pequeñas cosas lo estructural. Defiende, según esta perspectiva, el autocuidado comunitario, la relación con la naturaleza, los saberes artesanales y una ética del consumo más consciente. El tono que no practico. que es difícil de practicar, la voy a defender. El tono es muy personal y también cotidiano. En el capítulo 3, que nos habla del modelo de mujer que no queremos ser, recupera una conferencia sobre revistas femeninas juveniles, como Cosmopolitan, Glamour, etc. Yo también he trabajado en su momento estas revistas, que creo que ahora ni siquiera... Bueno, algunas sí circulando por ahí, pero tienen otro enfoque editorial. Y analiza cómo los medios construyen un ideal femenino basado en la belleza, la heterosexualidad obligatoria, el consumo, la delgadez extrema, la subordinación emocional a los hombres, y aparecen referencias ya ahí a Mary Wollstonecraft, Adrienne Rich y Susan Bordo. Es una crítica muy clara a la mercantilización del cuerpo femenino, que últimamente denominamos ya pornificación. En el cuarto capítulo, excurso por varios jardines. La verdad es que el libro está muy bien porque de vez en cuando te deja respirar y te mete en un jardín. Te mete en un jardín con oxígeno y te mete en jardines intelectuales que también son bastante estimulantes. Es un texto más ensayístico y fragmentario en el que usa la metáfora del jardín para hablar de la memoria, el cuidado, el feminismo, la espiritualidad, los vínculos afectivos y la ecología. Los jardines para ella funcionan como espacio simbólico de resistencia y creación, y a mí me parece un buen símbolo. Los símbolos son esenciales para nosotros, y tener símbolos apropiados creo que es una aportación interesante, muy interesante. En el capítulo 5 nos habla de nos presenta un conjunto de poemas escritos en el hospital psiquiátrico y su experiencia con una enfermedad como es la bipolaridad. Temas centrales: sufrimiento mental, fragilidad, lucidez, medicalización, miedo y supervivencia. Todos ellos nos apelan, o a mí al menos me apelaron muy directamente, porque además su tono, que oscila entre la ironía, el dolor y la ternura, es especialmente motivador. El capítulo 6, casi todo sobre mi madre, todos sabemos a quién hace referencia, es uno de los núcleos emocionales del libro, porque la autora reflexiona sobre las relaciones madre-hija, cosa que ha hecho, por ejemplo, Laura Freixas en una edición anterior y en una nueva que también recomiendo, sobre el envejecimiento, la enfermedad, el duelo, las genealogías femeninas, en el que la madre aparece como una figura central de transmisión afectiva y memoria histórica.
un homenaje absolutamente apropiado para todas nuestras madres. En el capítulo 7, en el nombre de la madre y la hija, continúa abordando estas preocupaciones, ocupaciones y preocupaciones, y profundiza en la maternidad desde la perspectiva feminista, una perspectiva simbólica, también emocional y cultural. Me peleé mucho con el psicoanálisis. Aunque, yo también, mira, en eso coincidimos, hoy no vamos a discutir por eso. Aunque la autora no fue madre, reflexiona sobre maternidades alternativas, cuidados, herencias emocionales y vínculos entre mujeres. Otras hemos sido madres y también reflexionamos sobre estas cuestiones. O sea, nada que perder. Sigue en esta senda en el capítulo 8, hablando de hijas, desasosiegos y violencias, y analiza así distintas formas de violencia patriarcal: la física, la simbólica, la emocional y la cultural. Interesantísimo capítulo que visibiliza algunas formas de violencia que, aunque se van nombrando, y en la medida en que se van nombrando se van haciendo más visibles, también nos encontramos con que se esconden, sobre todo en los patriarcados de consentimiento, haciéndonos más difícil el poner de manifiesto dónde están, dónde se hallan. Este capítulo conecta experiencias íntimas con estructuras sociales más amplias, algo que, por ejemplo, Anthony Giddens en sociología también intenta hacer y que todos los sociólogos estamos obligados a hacer. En el capítulo 9, creando matrias, ¿matrias o matrias? Matrias porque es que en inglés es motherlands, pero claro, en español usé matrias porque no existen Bueno, muy bonito, esto es como en La Colmena, te la regalo esta palabra, me la regalas, ¿no? Sí. Pues matrias para las hijas. Y no voy a leer los nombres porque me voy a confundir y no me gusta. Capítulo claramente académico. Analiza obras de Chichi Dangaremba. Dangaremba, Chimamanda Ngozi Adichie e Ivonne Vera. Una ayuda siempre viene bien. La idea de matria aparece como alternativa simbólica a la relación patriarcal y explora la maternidad, la memoria, el colonialismo, violencia y la construcción de comunidades femeninas. Recuerdo hace unos años que ella me preguntó, oye, ¿es cierto esto de que el matriarcado nunca existió? Y le dije, hombre, los antropólogos nos aseguran que no. Bueno, sirve para seguir reflexionando sobre esta cuestión. En el capítulo 10, Nombrar la violencia, que tiene 2 partes, reflexiona sobre cómo el lenguaje invisibiliza, normaliza o revela la violencia. Insiste en la importancia política de poner nombre al daño, especialmente la violencia machista, el racismo, la colonialidad y la exclusión. Yo hablaría de cierre y exclusión, que es más fuerte todavía, más penoso. Y en el capítulo 11 entramos en la parte sáfica que ocupa pues, en buena medida la obra y la vida de Xian desde que yo la conozco. De lo cual hace 25 años. Sí. Un poquito más, quizás. No, menos. Guapina, fundamos el seminario en el... No lo digas, es que era una coquetería que no voy a Perdón. No, hace 25 y somos muy mayores. De entrada, explicita los imaginarios lésbicos y sáficos, y revisa los referentes literarios, los deseos, las identidades, las comunidades afectivas femeninas, y en ellas, claro, tiene mucho peso Safo, la tradición lesbiana moderna y la literatura queer. Aquí ya entramos en un terreno resbaladizo como poco y de debate. Para mí, estimulante, como había dicho antes. El capítulo 12 se titula Señor, empezando por Safo.
Es un ensayo literario y poético sobre Safo y la tradición de escritoras invisibilizadas en el que combina el análisis textual, la reescritura, la reflexión feminista, el deseo y la memoria cultural. En el 13, sorprendente título, Safo c'est moi. Es como un anuncio de perfume, el perfume de Xian. Es un texto absolutamente íntimo y experimental, en el que ella utiliza a Safo como espejo identitario. La cuestión de la identidad en espejo me interesa especialmente. Me perdí aquí. Como espejo identitario, sobre todo, tomando como ejes centrales el deseo, la escritura, la fragmentación, la vulnerabilidad y el exilio simbólico. Pobre Safo, que estaba verde como la hierba. Safo, el capítulo 14, Safo, una pieza frictolírica para Elena, pues en ella nos desgrana su parte más creativa y poética, lo cual es de agradecer. Todos tenemos veleidades poéticas en algún momento, sobre todo en la adolescencia, pero yo diría que la menopausia también. Hombre. El momento en el que me encuentro, y es de agradecer ver volcar, ¿no?, toda esta capacidad de expresión bella sobre las ideas y creencias que poseemos. Es una reescritura contemporánea de Safo, también desde una estética híbrida, el teatro, la poesía, la performance y el lirismo queer. En el capítulo 15, Fronteras y puentes, habla de identidades híbridas, traducción cultural, diálogos interculturales y el cosmopolitismo, y defiende la construcción de puentes frente a identidades cerradas. Aquí yo diría que las identidades nunca están cerradas, ni unas ni otras, ni las sexuales ni las demás, nunca, por definición. Pero bueno, eso ya es otra cuestión de debate. En el capítulo 16, Mujeres / hombres negres, ¿qué tiene el espíritu que ver? Pues es un texto sobre racialización, espiritualidad y colonialidad. Y en él reflexiona críticamente sobre la negritud, el feminismo blanco, la apropiación cultural, la legitimación epistémica y las alianzas políticas. Bien, entramos también, seguimos tirando puentes entre lo íntimo y lo estructural, que es realmente un ejercicio magnífico. Y termina dotándonos de una bibliografía que da cuenta de su notable erudición y de lo que es el trabajo académico serio, profundo y reflexivo. Y bueno, hasta aquí la presentación que yo hago de su libro. Si después tenemos ocasión, pues podré yo a lo mejor decir alguna otra cuestión. Pero bueno, mi aplauso para ella porque es magnífico. No, para ti. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Es difícil resumir tanta densidad de contenido, ¿verdad? Que hay en 411 páginas, yo creo que son, o 400 y unas cuantas páginas en este libro, pero es verdad que yo animo a la lectura porque se disfruta muchísimo. A pesar de esa densidad, la lectura realmente, yo creo que se haga donde se haga, no necesitamos un espacio de gran concentración para acceder, porque hay a veces prosas e incluso versos, que se incorpora poesía, que nos cuentan cosas complejas de manera muy sencilla, y yo creo que esa también es una de las herramientas poderosas que tiene Xian para la enseñanza o para la transmisión de conocimiento. Ella no nos hemos detenido a presentarla con un currículo, ¿no? Está ahí. Al uso, no importa. Mi currículum es ese cuadro. Y toda tu obra, ¿no? Y el cuarto sexenio que te acaban de conceder, por el que te doy la enhorabuena, que eso ya es un respaldo académico, ¿no? Para
denotar la valía de tu investigación, pero a la vez, sin embargo, Chillán ha sido muy valiente con la crítica a las convenciones académicas y eso me parece muy interesante resaltar. Es verdad que nos tenemos que ceñir a las convenciones académicas porque bueno, es el medio en el que estamos y hay que hacerlo hasta cierto punto, pero también hay que salirse de ellas y esto yo creo que es una lección de vida también profesional para muchos de los estudiantes que pueden estar escuchando, porque a veces el salirse de lo convencional es lo que te permite una mirada a otra que aporte cierta agudeza, cierta lucidez o inteligencia a lo que se esté analizando. Creo que eso es muy interesante. Bueno, saber lo que hay, saber desde qué punto de partida nos tenemos que situar académica o profesionalmente, pero en ocasiones distanciarse de lo convencional e innovar bueno, pues en el pensamiento, ¿no? En el conjunto del pensamiento. Ella, no voy a leer su currículo, pero sí quiero resaltar algo muy importante en este lugar en el que me encuentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que es siempre maestra, también no solo para los estudiantes, sino para las personas que hemos podido compartir bueno, pues, gustos investigadores, por así decirlo, o quehaceres investigadores. Siempre ha sido maestra. Una llega sin saber nada de un tema a casa de Chillán y sale con bolsas y bolsas de libros que casi no caben en el maletero, te cede su biblioteca, te abre las puertas de su casa, no solo a compañeras, sino también a estudiantes, doy fe de ello. Cuando llega algún estudiante desconocido, bueno, el desconocimiento dura un segundo porque al segundo 2 ya es amigo y ya tiene las puertas de la casa y de la biblioteca totalmente abiertas y esto es un lujazo, hay que decirlo. En mi casa somos muy de atropar gente, era una taberna. Pero no solo en el ámbito universitario, sino también en la sociedad actual, el que se abran así las puertas al otro, ¿no? Creo que es muy importante y una lección de vida, como digo, y también profesional. Por lo tanto, compañera, maestra y también siempre amiga que contagia el amor a la cultura, al conocimiento y a la literatura. Si alguien entra en una conferencia de Marta Sofía López Rodríguez, yo sé que si habla de algún libro va a salir con ganas de leerlo o con interés por lo menos, ¿no? En un momento dado. No me voy a detener mucho más porque ha hecho una presentación muy completa del libro ya Ana Isabel Blanco y además desde una perspectiva de saber situado importante porque ella es experta también en todas las cuestiones de género, pero yo sí quiero resaltar muy rápidamente, lo prometo, esa idea de... Se ha hablado de ética, que está muy bien el término porque no es moralidad sino ética, pero a mí me gustaría intercambiarlo también por el de responsabilidad. Creo que es fundamental desde la perspectiva profesional, sea cual sea, tener esa responsabilidad y en el ámbito intelectual también. En este caso una responsabilidad epistemológica y además entrecruzada con la práctica académica. Eso hace que a lo largo del libro una de las lecciones que obtengamos sea la de que debemos normalizar la diferencia. No convertir la diferencia del otro en un obstáculo, sino normalizarla y ese es el mejor camino para entender al otro, pero también para entenderse a uno mismo. Quiero resaltar esa estructura, creo que en el propio libro tú la defines como rizomática para aproximarte, como es lógico, ¿no? Vamos dando vueltas para aproximarnos siempre a unas ideas importantes. A mí me gustaría igual también incorporar el término fractal, ¿no? Desde esos fractales vamos caminando hacia el encuentro de ciertos conocimientos y de algo que me parece muy importante, quiero defenderlo desde esa responsabilidad epistemológica y académica, que es el cuestionamiento, como decía antes, salirnos de lo convencional y hacer un cuestionamiento de los marcos conceptuales que nos imponen. Y lo digo yo que ya a muchos les he dado clase de teoría crítica del texto literario en primero y les impongo marcos conceptuales, ¿no? Se los hacen falta para luego transgredirlos. Como que los damos por hecho y hay que utilizarlos y todos los tenemos que utilizar, pero es verdad que hay que transgredirlos, como dice, y ella se los cuestiona y se los cuestiona desde la honestidad también, diciendo, bueno, ¿hasta qué punto yo en mi situación concreta, vital, ¿no? En mis circunstancias históricas, sociales, económicas, me puedo posicionar en una perspectiva bueno, pues de saber en el que se está haciendo referencia a otros colectivos, otras comunidades que bueno, tienen diferencias, ¿no? con nosotras en este caso. Bueno, pues yo creo que es interesante porque así traza, y voy un poco al título de la charla que hablaba de genealogías, de comunidades de imaginario feminista también, pues traza una maternidad
ya nos dijo Ana Isabel Blanco que uno de los capítulos es el de las maternidades, pero una maternidad que es biológica, por lo tanto corporal, pero también académica y cultural. Y habla de la necesidad de incorporar esa maternidad cultural y biológica en redes de conocimiento y de apoyo a las mujeres. Y yo antes de empezar a preguntarle, que ya tendréis ganas de escucharle a ella, que sé que es lo importante, le voy a hacer leer un pasaje, no te lo he dicho, pero bueno. Uy, déjame no ponerme ojos. Vale. Yo a ti no te puedo decir que no a nada, Natalia. Página 233, es que me parece muy interesante, por eso lo hemos introducido en el Ágora. Aquí viene diciendo muchas cosas y de pronto dice lo que yo intentaba hacer, y nos dice qué es lo que ella intentaba hacer en este medio, a saber, si puedes leer ahí ese párrafo. Era cuando yo daba literatura femenina de mujeres, y entonces una vez iba yo a clase. Era en verano, llevaba un vestido blanco así como de algodoncito, bueno, así medio transparentoso. Y entonces una de mis alumnas de entonces, la Rosa de Toral, de memoria perdurable, dijo, ¡ay, vasafo! Y entonces, bueno, pues digo, personalmente no podrían importarme menos las críticas de quienes no entienden que la pasión y el conocimiento no pueden dividirse. Mi alumna, por poco sofisticada que fuera, había comprendido mucho mejor que la mayoría de mis colegas lo que yo intentaba hacer, a saber, recuperar una genealogía literaria femenina, restablecer una comunidad imaginaria de mujeres y ayudar a desenterrar las palabras y las experiencias vitales de escritoras cuyos nombres habían sido sistemáticamente excluidos del canon literario. Y también, a un nivel más básico y humano, intentaba mostrar a mis estudiantes, predominantemente mujeres, lo importantes que son las mujeres para otras mujeres, redirigiendo su atención al cuerpo, al deseo, a lo físico y a las emociones, y alimentando su imaginación con imágenes de mujeres poderosas y creativas. Esto es todo lo que puedo hacer por la mayoría de ellas. Muchas gracias. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo se integra esa revisión de muchos marcos conceptuales después con la propia trayectoria vital y académica. Pero, Chian, estamos en el Día de África. Y si me lo permiten, a Isabel, hacer una primera pregunta iría enfocada a esta cuestión. Creo que es un día fundamental, ¿no?, para enlazar con parte de tu investigación. Ya en el inicio del libro ya nos hablas de tu segundo ensayo, que tu segundo ensayo académico estaba vinculado a novelas africanas. Después hablarás de más escritoras también, novelistas africanas. Te reconoces como guineanista y a la vez como africanista desde ese inicio, aunque es verdad que paralelamente, y lo vas a ir contando, también te centras en muchas otras escritoras, ¿no?, otros legados feministas que tienen que ver más con lo occidental, en principio Juna Barnes, pero después nos vas a hablar de otras muchas escritoras. Es que tuve una carrera en sus arraigos un poco así tipo tridente, pero está muy bien porque luego vas viendo los entrelazamientos. Claro, bien consolidada y abierta, lo que te hace decir en un momento dado, a mí me gusta apuntar a veces algunas frasecitas o partes de las frases, dice en un momento dado, mi patria es el mundo entero. Esa ya es la idea de ese posicionamiento neurocentrista de mirarse, ¿no?, el propio ombligo, sino en un momento dado de tener esa mirada abierta. La literatura es un todo, la literatura no es solo la que se genera en nuestro contexto geográfico más próximo, sino que, bueno, dice también, si algo nos hace ser humanas es la capacidad de narrar, escuchar y compartir historias. Bueno, yo antes de entrar en otros temas me gustaría que nos hablases un poco de esa experiencia o de ese acercamiento inicial con la literatura africana, porque te has mantenido ahí, eres muy reconocida por toda la trayectoria. El otro día libros afroeuropeos, me dio un puntito así, me presentaron de chiripa, este fin de semana estuve en Palma de Mallorca celebrando el Día de África con un club de lectura que lleva funcionando 10 años en un barrio de Palma, que es el equivalente que os diría yo a Lavapiés, pero en Palma de Mallorca. Y luego alguno de los ponentes había quedado con Ramón Gros-Fogel, que se supone que es uno de los, bastante polémico creo, pero uno de los grandes del pensamiento decolonial. Y entonces mi compadre Antúnio Tosdigé me presentó diciendo, esta es la mayor traductora de literatura africana en España. Me dio bastante vergüencita porque evidentemente no soy la mayor traductora de literatura africana en España. Es buena verdad que he tenido suerte de traducir lo mejor, eso sí. Pero el guineanismo viene ahí por parte de la mía Sorella, que una buena mañana, con todo el morro, me llamó por teléfono y me dijo, China,
vete preparando a papá y a mamá porque me voy a África. Y yo dije, ja puta, no se lo podrá decir ella, que me tengo que comer yo el marrón. Pero bueno, mi hermana se fue a Guinea, creo que la primera vez tardaste 3 años en venir y me viniste con Ecomo de María Anzué, dedicado, libro perdido, sabe Dios en qué biblioteca estará. Y al mismo tiempo yo estaba en Oviedo pues empezando con Isabel Carrera, ¿no? Las literaturas postcoloniales en lengua inglesa. Y claro, África me entró, ¿sabes eso que dice Luis Cernuda en Ocnos, ¿no? Que las cosas tienen que entrarte, bueno, pues no necesariamente por la cabeza. Claro, de repente era pues Donato Ndongo pasando su luna de miel en nuestra casa, de repente era las jornadas africanas, que algún compañero decía, ya está Marta Sofía llenando la Universidad de Negros. Bueno, en aquel momento las primeras jornadas de estudios africanos las hicimos con Intermón, porque mi hermana era la coordinadora local de Intermón, pero estaba Amnistía, estaba Médicos del Mundo. Bueno, quisimos hacer algo que realmente eso, mirase a África desde todos los puntos de vista posibles. Y luego a raíz de ahí nació un poquito el proyecto Afroeuropeos, que en realidad ese se lo debo a Graham Hagan, que era el director del famosísimo y reputadísimo Centro de Estudios Postcoloniales de Leeds. De aquella teníamos el doctorado de calidad y entonces se podía invitar a gente guay. Y yo quería traer a Graham Hagan porque le admiraba mucho, la verdad. Y entonces él me contó que en el Centro de Estudios Postcoloniales de Leeds cada vez estaban virando más hacia el estudio de Europa como espacio postcolonial. Claro, ciertamente, en España hemos tenido una inmigración, sobre todo subsahariana, más tardía, ¿no? Con respecto a otros contextos europeos. Pero ciertamente eran los años 2000 y ya era evidente, bueno, pues que existía una cosa, una realidad, que eran los afroespañoles. Bueno, como yo tengo un morro que me lo piso, empecé a escribir a gente y acabamos teniendo un proyecto de investigación que tuvo 3 ediciones, ¿no? Lo financió 3 veces distintos ministerios, porque iban variando, pero en el que hubo universidades y centros de investigación, pues como de quizá 20 países y pues muy variado. O sea, teníamos desde a Maxim Matusevich, que es el experto en la comunidad negra en Rusia, Ana Rastas en Tampere hablando de la realidad negra en Finlandia, Sabrina Brancato en Italia y en Alemania, Joana Passos en Portugal, bueno, teníamos que fue pivotal, Sharmila Besmohum, que trabajaba de aquella en la revista Wasafiri, ahora tiene una compañía que se llama Speaking Volumes, de performance, de cultura afro. Por supuesto, Maya, mi comadre, Maya Vinuesa, que estuvo ahí, que una vez que nos denegaron el proyecto, se sentó conmigo en verano a redactar alegaciones. ¡Paná! Pero, bueno, nos quedamos bien despachadas. Ese dossier me consta que llegó a la ministra de Educación. Y la verdad que fue, de hecho hace 2 años nos volvimos a reunir. La gente que vino sin cobrar, o sea, vinieron porque les apetecía rememorar los 20 años del momento en que dijimos, vamos a ver de qué va esto de Afroeuropa. Y bueno, es un proyecto, para empezar, cuando el propio proyecto se acabó y dejó ya hechos 8 congresos, publicaciones individuales y colectivas, pero luego gente que había venido a distintos congresos siguió por su cuenta. Se organizó uno en Lisboa, se organizaron 2 en Bruselas, porque uno cayó el 2020 y entonces fue como medio virtual y al año siguiente lo hicieron ya. Hay una lista de distribución de estudios afroeuropeos a la que nos llega pues todo lo que hay, congresos, publicaciones, lo que sea. Y luego han surgido 2 proyectos europeos, uno de ellos un proyecto de estos de 1 millón de euros, así, para que nos entendamos, sobre afrociberactivismos, que ese mola mucho y yo me siento en parte eso, ¿no? Un poquito responsable, porque yo había conocido
a través de una amiga común, o sea, fuera del entorno académico completamente, había conocido a Lucián Bomío. Y Lucián Bomío me decía, jo, yo es que tengo alguna cosa escrita por ahí, pero ¿a quién le va a interesar? El a quién le va a interesar es las que se atrevieron, que luego le hice el prólogo, y que es pues la genealogía de la Afroespaña, básicamente. Ella habla de las mujeres que en los años 60, 70 se casaron con guineanos y tuvieron esos hijos birraciales, biculturales, bueno, pues que son eso, ¿no? La Afroespaña actual. Y yo invité a Lucía a ir a Münster, y Lucía de aquella trabajaba o colaboraba muy habitualmente con Afroféminas. Entonces, bueno, pues habló, ¿no?, de cómo la página web Afroféminas ofrece muchísimos recursos de todo tipo, bibliográficos, bueno, es una página muy, muy potente. A veces también, por ejemplo, hace poco publicaron una lista de las 10 pensadoras negras más relevantes y no incluyeron a ninguna africana. Entonces yo, que soy la lista al culo, les mandé un correíto. ¿Os dais cuenta de que no habéis incluido ni a una sola mujer africana? Es verdad que las afroamericanas son, vamos, quiero decir, para mí Audre Lorde, Jesucristo redivivo, pero es que hay mucho pensamiento hecho por africanas, algunas en África, otras pues en exilios intelectuales varios. En todo caso, a Julia Post, de la Universidad de Bremen, aquello le llamó la atención y empezó a preparar un proyecto, pues eso, que ahora mismo es un proyecto europeo súper potente sobre afrociberactivismos y todas las formas, ¿no?, en las que las comunidades afro en Europa, pero también en Estados Unidos, pero en África, o sea, cómo se están generando esas redes a través de las nuevas tecnologías y cómo desde las nuevas tecnologías se crean modelos identitarios, se transmite cultura a veces, pues eso, ¿no?, pensamiento. Otras veces a lo mejor lo que están compartiendo es, bueno, pues cómo cuidar un pelo afro, pero sabemos muy bien a estas alturas que el pelo afro es una cuestión política donde las haya. Entonces, una de las cosas, cuando estuvieron aquí en el 24, Julia Borst invitó a un tipo, y siento no acordarme del nombre, que está trabajando en un proyecto que se llama Afrodiccionario. O sea, están cogiendo el diccionario español de principio a fin y purgándolo de racismo, que me parece pues algo fundamental, porque el lenguaje que utilizamos puede discriminar, puede borrar, pero lo que es peor, puede herir profundamente. Y claro, herir con las palabras creo que es el peor uso que se les puede dar a las palabras. Las palabras están hechas para sanar, para crear puentes y para generar empatía y comunidad humana. Si no, mira, eso lo dice en Google. Y fíjate, te voy a interrumpir, pero yo creo que para nombrar, y te interrumpo solo por una cosa, porque yo vi la reacción de algunas personas en la sala cuando comentaste esto de ya está Marta Sofía llenando la Universidad de negros, porque he entendido por expresión de personas de las más jóvenes en la sala que igual lo ven como algo el despectivo, decirlo así, ¿no? Y a mí en alguna clase también me han comentado, pero ¿por qué dices negros blancos puede ser racista? Y digo, no es racista, porque ellos no se sienten, no es nombrar en ocasiones. Lo dice Sari Viván, de colores son las putas amapolas, yo soy negra. Dice, hombre, que no distingas entre cian y magenta, vale, claro, pero el negro es fácil. Claro, ¿no? Entonces, quiero decir, la propia gente africana se llama negra. Y con mucho orgullo, claro. Hay otros contextos geográficos en los que ¿no? lo plantean como si fuera un insulto, pero desde luego desde las propias personas africanas es todo lo contrario. Quería hacer hincapié en eso y también en la otra idea que podemos pensar al escuchar esa frase, que yo creo que es importante también decirlo, que no siempre en el ámbito académico todo se ve como, a ver cómo lo digo finamente, no seré capaz de decirlo finamente,
pero no todo se ve como esto debe estar en el top de la academia, voy a decirlo así, ¿no? Hay cosas que de pronto quedan como te dedicas a eso, ¿no? Hombre, ahora te dedicas a eso. Está bastante claro que yo justo los temas en los que he trabajado no son ni los más populares ni los que te proyectan hacia el tope de la academia. Sí. Me la trae el pairo, básicamente. Yo he trabajado en lo que creía que debía trabajar y muy a gusto además. Bueno, pues es un poco lo que decía antes, ¿no? No solo salirse de los convencionalismos académicos, sino también mirar más allá y ver todo aquello que hay de interés en la literatura. Me llama, bueno, y no tanto, pero me llama la atención todavía el ejemplo que has puesto, ¿no? De que no hubiese ninguna mujer negroafricana realmente en ese listado de voces. Sigue ocurriendo, yo creo que desconocemos, ¿no? Mucho, a pesar de todos los avances. Hay algunas mujeres y hombres, ¿no? Afrodescendientes en la Academia Española, pero yo creo que con los deditos de una mano. O sea, nuestra academia es profundamente racista, profundamente. Y luego otras virtudes que la adornan, ¿no? Misógina, muy a menudo homófoba, bueno. Pero la academia o el mundo universitario no es más que un reflejo de la sociedad en general. Y yo lo que estoy viendo así en la sociedad en general, se me ponen los pelos así. El año pasado la bajona que tuve, pero que fue una bajona de estar tirada en el sofá y comiendo antidepresivos como gominolas, pues fue esa cosa de decir, me cago en todo, o sea, eso, las cosas por las que yo he trabajado, las cosas en las que he creído, lo que parecía que ya estaba hecho, ¿no? Las cosas que ya tendrían que estar. Y de repente el backlash y la involución y esa sensación a veces de decir, y a mis estudiantes les importará un carajo lo que les estoy contando. Además, en las evaluaciones, hace poco que me estuve leyendo las evaluaciones, es muy recurrente lo de, es que hace mucho análisis ideológico y poco análisis literario. Y yo pienso, ¿qué coño queréis? ¿Que os enseñe que un soneto tiene 14 versos? Pues mira, lo siento, pero no. A mí la literatura, cuando yo estaba pues, en tercero de BUP o en COU, no tenía muy claro si iba a estudiar historia o psicología. Y mi hermana, que ella es muy lista y me conoce desde que nací, me dijo, ¿y si estudias literatura? Que es como estudiar un poco de todo. Y ciertamente, claro, a ver, para mí la literatura es la gran ventana al mundo en toda su extensión, en toda su amplitud. Nos obliga a viajar en el tiempo, nos obliga a viajar en el espacio, nos obliga a habitar subjetividades, en principio, totalmente ajenas. Pero claro, es lo que dice Aung San Suu Kyi, ¿no? El escribir y el leer es dejarte atravesar por lo otro y dejar que lo otro te cuestione. Dejar que determinadas autoras o autores te miren a los ojos y te digan, ¿y tú qué, chavala? ¿Cómo lo llevas? Bueno, que no lo podemos desligar, poética y política van de la mano y eso es inevitable en cualquier literatura, pero ya no desde perspectiva de cada uno su ideario, su ideología, sino desde el mismo momento en que una obra literaria al final lo que hace es estar situada, ¿no? en el mundo también y un reflejo, una lectura crítica de la realidad. Es que asoma en todas la historia, las el contexto obras. están inscritos, no es que sean el contexto, es que están inscritos en los textos. Si Ana Isabel quiere abrir algún debate, no. Nos vamos alternando. Tenemos 10 minutos, ellos. Tenemos 10 minutos. Vos lo advierto. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero fíjate, explícales el subtítulo, lo de comujerista, genealogías también, que pusimos en el cartel en el título, que alguien pensará que es una errata, porque el término habitual que utilizamos es el de genealogías, pero yo quería casi que genealogías lo expliques, viene de tus estudios. Obviamente las genealogías son las genealogías femeninas, las genealogías de mujeres, de las que hemos estado tremendamente huérfanas, tremendamente, tanto como personitas, ¿no? Que, bueno, pues muchas veces hemos tenido madres que no nos ayudan demasiado a encontrar caminos de liberación, sino que más bien intentaban ponernos la faja enteriza, ¿no? Bueno, pues ese es un... Pero luego, claro, lo dice Virginia Woolf en una habitación propia, es que no teníamos... O hemos tenido muy pocas madres literarias. Lo dice Virginia Woolf también, cuando una mujer escribe el I, ¿no? El yo, siempre es como con un
temblor, porque la escritura femenina estaba constreñida pues a según qué temáticas, a según qué estilos, y luego desde luego desaparecía. Es decir, autoras por ejemplo como Leticia Elizabeth Landon en su momento fueron lo suficientemente conocidas como para que Shelley intentara casarse con ella, y sin embargo ni Dios, salvo 4 iniciades, saben quién es Leticia Elizabeth Landon, o las Michael Fields. HD quizás sea un poco más conocida, pero bueno, pues eso, Catherine Phillips, Amy Lowell, que yo la amo tiernamente, sus compañeros que eran unos hijos de la Gran Bretaña, era una señora de cierto volumen y la llamaban la hipopoetisa, pero en fin, tiene de la mejor poesía erótica lésbica que yo he leído. Los críticos contemporáneos pensaban que era una solterona amargada. Bueno, pues hay que andar un poquitín más vivo y leerla con otros ojos. Y luego lo del ecomujerismo, claro, en algún momento del libro, al final, ¿no? En esa reflexión final, pues también hablo de ello. El ecomujerismo, primero, el mujerismo es algo, en principio, acuñado por Alice Walker en busca de los jardines de nuestras madres, jardines también, pues donde da su definición, ¿no? Y donde acaba diciendo esa frase famosa de el mujerismo es al feminismo lo que el púrpura es al lavanda. Bueno, yo hoy voy más bien de púrpura. Yo eso, intento aprender pa' negra, pero hay cosas que no van a cambiar. Esto melamina no va a cambiar. Y una teóloga afroamericana, Melanie Harris, acuñó el término ecomujerismo, que tiene que ver, evidentemente, la ecología es una cuestión de política feminista. O sea, no solo, bueno, pues porque en general, ¿no?, las mujeres son las más maltratadas por cualquier tipo de desastre ecológico, y tenemos millones de ejemplos, ¿no? Desde el movimiento Chipko en la India, cuando las mujeres se abrazaban a los árboles porque los árboles eran su vida, su leña, en fin. Pero claro, el ecomujerismo, tal y como lo define Melanie Harris, también va ligado a la espiritualidad. Yo he trabajado últimamente mucho, pues eso, en ontologías y ontoepistemologías africanas, y en la forma en que desde luego conciben la relación entre lo humano y lo no humano y lo más que humano, en términos de los que creo que estaría muy bien que aprendiésemos un poquito, ¿no? Que aprendiésemos sobre la sacralidad de absolutamente todo cuanto existe, excepto los ratones de campo, que mi madre pensaba que Dios no había hecho tiempo en criarlos. Y yo añadiría los caracoles, a mi pesar, pero, en fin, en un jardín los caracoles no son gente bienvenida. Claro, eso, ¿no? ¿Con qué morro y con qué autoridad y desde qué posición, ¿no?, puedo yo denominarme como ecomujerista? Primero porque todo el trabajo espiritual pues es work in progress, ¿no? Estoy trabajando mucho, por ejemplo, con los orichas, ¿no?, de la religión yoruba, que en realidad son fuerzas naturales, el mar, el río, el fuego, el rayo, y es un trabajo que, además de que me hace aprender mucho sobre culturas afro, pero también luego, bueno, visualmente no podía traer más que eso, ¿no?, cositas muy puntuales, pero es un trabajo que visualmente queda muy chulo. Las yemayás me salen de pinga, porque además se supone que yo soy hija de yemayá, entonces me salen muy guapas las yemayás. Pero claro, no tengo la fuerza espiritual que tienen las mujeres negras, no tengo su autoridad. Vivo, o sea, yo exudo privilegio. O sea, yo vivo en una casa con paneles solares, chimenea, en la que la nevera siempre está llena, en la que entonces, bueno, pues es como, igual le estás echando un poquito de jeta, ¿no?, si pretendes. Y el blanca, pues es ese matiz de decir, bueno, yo intento y admiro y ojalá, ¿no?, tuviera eso, la capacidad de sanación que tiene el ecomujerismo, porque es eso, pura voluntad de sanar la relación con la tierra, con todo lo que la habita, con la comunidad humana, porque sin comunidad no somos nada, ¿no? De ahí la idea de
Ubuntu, pero claro, es que en la idea de Ubuntu, de yo soy, porque los demás somos, los demás existimos, porque yo soy, no entran solo los seres humanos, entran los ancestros, entra eso, todo lo que existe, ¿no? Y la vida se entiende como una web, ¿no? de interrelaciones. Entonces, todas las ontoepistemologías relacionales me parece que nos hacen falta como respirar, porque el otro día veíamos en clase un documental precioso de Vandana Shiva, en el que habla de cómo se nos empuja a vivir en fragmentos, a separar todo, desde las disciplinas académicas hasta eso, las especies. Bueno, pues a mí me va el rollo un poquito más holístico, ¿no? Como de, bueno, no sé si con eso he explicado. Sí, sí. Bueno, a mí me preocupa un poco lo de la legitimidad epistémica. Entiendo que te preocupe a la vez, pero me preocupa que te preocupe tanto. Quiero decir, es cierto que no te puedes posicionar, ¿no?, en la misma situación que las mujeres africanas, pero es que si no, no podríamos hablar nada, ¿no?, dar testimonio, entrar en casi ningún tema más que aquello que nos atañe, y estaríamos en contra precisamente de esa idea. De todas formas, eso, yo siempre que tengo la ocasión, eso, o bien de ceder espacio, o bien de compartir espacio, por eso he elegido esta foto, porque las presentaciones que hice con Jennifer Macumbi fue una cosa como de estar tan codo a codo, tan de igual a igual, sin que por ninguna de las dos partes hubiera la más mínima insinuación de que el mundo de la una valía más que el mundo de la otra. Por supuesto, para mí el mundo que recrea Jennifer Macumbi en La primera mujer es deslumbrante, es maravilloso, es conciliador también. Y eso, me gusta esa foto en la que Jenny está pues cogiéndome la mano para darme un beso, en la que estamos riéndonos porque fueron muy divertidas las presentaciones, porque Jennifer es muy divertida, pero en las que también se hablaron de cosas pues tremendamente serias, ¿no? Pues eso, desde la situación política de Uganda bajo el régimen de Idi Amin, pues hasta, por ejemplo, cómo se ignora, en el mejor de los casos, a la comunidad LGTB en Uganda. Bueno, en general en África lo llevamos un poquito regular. De repente algún país despenaliza, pero bueno, eso. El backlash en África se está convirtiendo, lo sé concretamente en el caso de Senegal, porque tengo un amigo que está en la Gaston Berger y me dice, es una caza al maricón, o sea, una auténtica caza. Entonces, pero claro, ahí entramos en otra cuestión, y es que a mí me parece que el lenguaje global de lucha por los derechos LGTBI está bien y es necesario, pero es que también es tan necesario, o incluso mucho más, explorar los discursos autóctonos. Pues para evitar que de repente salga una diputada senegalesa diciendo que esta cosa de la homosexualidad no está en nuestra cultura. Cuando, hombre, Dakar en los años 50 era Torremolinos, ¿no? Y era el punto de encuentro de, en fin, en todas las sociedades africanas, no sé si en todas, pero, en fin, los seres humanos somos como somos, y el deseo no suele ajustarse, ¿no? Pero claro, si no se hurga en lo que había antes, con lo que se están quedando la mayoría de los legisladores y de los líderes religiosos, es con que esta cosa de las sexualidades divergentes son cosa de blancos, que eso en África no existió jamás, y que cuando fueron las leyes impuestas por los colonizadores y, por supuesto, las distintas iglesias las que dijeron, no, ¿qué es esto de que una mujer se case con otra mujer? ¿Qué es esto de...? No. Bueno, pues hay que hurgar en esa tradición. Y también eso, a mí me parece importantísimo, hurgar en todas las conexiones que hay, no solo en culturas africanas, evidentemente en culturas nativoamericanas, en aborígenes, all over, ¿no? Donde hay culturas tradicionales en el buen sentido de la palabra, y culturas territoriales. Bueno, pues en general las personas LGTBI ocupaban posiciones importantes, como chamanes, como sanadores, como mediadores culturales, ¿no? Pues porque
en cierto sentido, tenían la posibilidad, los nativos americanos hablan de two spirit, ¿no? De ver el mundo desde la perspectiva de las mujeres, que no es ni mucho menos homogénea, ¿no? Pero bueno, y desde la perspectiva de los hombres, que tampoco es homogéneo, aunque lo parezca. Bueno, hace una defensa, voy a resumirlo porque como no nos queda mucho tiempo ya, unos minutos, hace una defensa de todos los discursos no excluyentes, ¿no? Y una denuncia de una gran variedad de violencias de todo tipo, violencia en el ámbito familiar, ¿no? También hablas del contexto africano, las familias patriarcales, las violencias históricas, coloniales, sexuales, de explotación, también de feminismos blancos y transexcluyentes, esto también sería otro tema de debate, y la violencia lenta, el término de violencia lenta... Rob Nixon. Que tiene que ver, bueno, sí que lo acuña Nixon y tiene mucho que ver con precisamente cómo las sociedades capitalistas, neoliberalistas, que haces mucha crítica al capitalismo constantemente, bueno, pues cómo estos regímenes que son económicos, pero que al final son los que gobiernan, entonces son políticos también, político-económicos, bueno, pues están generando una serie de subjetividades, de identidades a las que excluyen, ¿no? Que se consideran como no normativas o a la vez como marginados, seres excluidos, desterrados de la centralidad, de lo que debemos y luego está esa otra violencia, eso, pues estrictamente ecológica. O sea, la cantidad de material nuclear que se ha lanzado sobre Palestina en medio año equivale aproximadamente a 70 veces el material que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. El otro día, hablando con gente de este tema, decían, solo con esto es muy probable que antes del 2030 lleguemos a los 2 grados de calentamiento. Pero, claro, no es solo eso, que es espeluznante, que es horroroso y que, en fin, saca mis peores sentimientos contra el pobre pueblo judío que tanto sufrió. Pero por todos los sitios, pues eso, que en Sarowiwa se lo cargaron porque denunció cómo las infraestructuras petroleras de BP y de Shell en Nigeria estaban absolutamente devastando la tierra, los ríos, bueno, eso, ¿no? Hay muchas de esas violencias lentas que no son de titular, que no son ha estallado un no sé qué, pero que eso, que pueden seguir matando el planeta durante cientos de miles de años. Y lo estamos jodiendo bien. Entonces, por eso yo soy proselitista de la vida en el campo, de plantar tus propias cosicas. El otro día leí un artículo en The Guardian que me alarmó mucho sobre la posibilidad de una hambruna, ¿no? Puesto que China se ha negado a vender pesticidas, que, bueno, por otra parte estaría muy bien que la gente volviese a abonar con caca de vaca, nos iría muchísimo mejor a la salud. Entonces yo a mi hermana le dije, ves plantando unas cuantas patatinas, aunque no sean muchas, pero a una mala por lo menos tenemos patatas, y a punto estoy de volver a meter gallinas, si no fuera porque también son unas hijas de puta, unos dinosaurios chiquititos, nada simpáticas. Bueno, y para cerrar, me gustaría, porque has hablado de otras culturas, el término Ubuntu está claro que nos lleva a la idea de lo comunitario, de la solidaridad, pero también es cierto que apuntas significados, ¿no? Significados distintos de otras culturas, entre ellos el de la serpiente. Hay alguna página, yo creo que la tengo anotada, pero bueno, no te hago leer nada, hacia la 378, es decir, casi hacia el final del libro, el significado de la serpiente que conocemos mucho en nuestra proximidad cultural y el de otras culturas, pero precisamente es que el dibujo elegido para la portada, ¿no? Tiene también... Ese es entonces me gustaría que expliques, entiendo que lo has elegido tú, ¿no? Sí, es un grabado que compré en Estambul y es la reina de las serpientes en la cultura kurda. Tiene una historia así muy chula, pero claro, es que eso, ¿no? Excepto en la cultura judeocristiana, creo que también en todas las culturas territoriales apegadas a la tierra, la serpiente es simpática. O sea, sí, bueno, digo sabia, digo simpática, eso, pero quiero decir que no es... sentido positivo. Bueno,
Pues en las culturas aborígenes australianas es la madre serpiente la que da forma a la tierra. A ver, en la cultura grecolatina la cosa llegó todavía como hasta Asclepio, ¿no? O sea, todavía tenemos la serpiente. Pero luego se impuso la narrativa judeocristiana, en la que, bueno, pues la serpiente cae regular. Y descubrí por el medio pues un libro maravilloso, es un tratado antropológico, pero también de pringue vital total, ¿no? De un antropólogo que, trabajando con indígenas en la Amazonia, pues un día les preguntó que quién les había enseñado los secretos de las plantas. Y el chamán de la tribu le dijo, fue la ayahuasca, ¿no? Una sustancia alucinógena. Entonces el tipo, echándole un par, porque, en fin, bueno, supongo que esas cosas si las haces con chamanes y con... Pero vamos, que a mí aún así me daría un cague que me moriría. Pero lo que el tipo visualizó, y que es lo que aparentemente se visualiza en cualquier tipo de trance, son serpientes entrelazadas, que en el fondo es la estructura del ADN. Entonces, la hipótesis que hace Jeremy Narby es que a determinado nivel nuestros órganos de la percepción, estando en estados alterados de conciencia, tienen, digamos, la posibilidad de llegar a percibir el ADN, o sea, la estructura misma de la vida en todas las cosas. Y a partir de ese reconocimiento, ¿no? de que todos los seres vivos tienen un ADN, tienen dos serpientes entrelazadas, vemos, o él sostiene que vemos la vida misma. Y al ver la vida misma no hay especismo posible, no hay, porque lo que estás viendo es eso, la vida. Bueno, y ahí lo dejamos. Hay muchos temas de los que se podría hablar, como bien reseñó antes Ana Isabel Blanco en la presentación del libro, pero ahí lo dejamos. Le vamos a dar un fuerte aplauso para despedirlo. Gracias. Y sobre todo, gracias a mis alumnites que estáis aquí. Hombre, también a mis colegas, por supuesto, ¿no? Pero me presta mucho que hayáis bajado, de verdad. Ya sé que más o menos Pepa os debió traer por los pelos, perdón, María José, pero bueno, que me gusta mucho que estéis aquí. Yo iba a aprovechar si querían preguntar algo, ya sé que te tienen a mano con facilidad, pero si alguien sí, a mano me tienen, pero es que luego nunca les dejo meter baza, o sea, me enrollo hablando y al final a los pobres no les dejo hablar. Bueno, ¿les aconsejarías la investigación? Ya que ellos no te preguntan, pregunto yo. ¿Les aconsejarías la investigación después de... No sé si es bueno hacer esta pregunta, pero después de todo lo que vivimos, la experiencia, las burocracias... Lo que pasa es que no hay necesariamente que ser académica o académico, claro, para investigar, yo antes, ¿no? Sí. Aquí se trae menos, pero así por el ancho mundo es muy común la figura del independent scholar, sí, ¿no? Alguien que trabaja en lo que trabaja, pero que tiene pasión por la investigación. Investigar es... muy bonito. Es muy chulo. Es muy chulo porque eso, de repente empiezas a seguir un hilo y se te abre un laberinto, o sea, es muy, muy borgiano, ¿no? De repente todos los caminos se van bifurcando y no sé. Y este año que han sido ellos, ellas y ellas quienes han hecho, ¿no?, la investigación para hacer las presentaciones de los textos de clase, yo creo que han aprendido bastante. Porque se han dado cuenta, ¿no?, de que esto no es coger una historia de la literatura y decir, no, hay que investigar, chapar, rebuscar, buscar en lo audiovisual, pero a mí me parece que es muy emocionante. Bueno, pues una sorpresa final que no tardo nada es simplemente darte las gracias de nuevo por desenterrar, ¿no?, difundir toda esa cultura de mujeres, también la cultura africana, la literatura, y como está ahí la portada, solo anuncio que en el club de lectura del próximo curso académico empezaremos precisamente con la primera mujer que está traducida por Chiang, así que podremos disfrutar un poco más ahí de primera mano ya con un texto literario de toda esta cultura, este conocimiento y estas epistemologías, como decías antes, la espiritualidad también africana, todo lo que implica la cultura. Muchísimas gracias. Gracias.